Bien, vamos a continuar entonces con nuestras estructuras de control en PHP. Vamos a ver ahora lo que es el bucle o el ciclo while. Entonces voy a crear un archivo nuevo, va a ser el archivo 3.php y ahí vamos a hacer nuestras prácticas. Entonces, como el anterior, voy a hacer un h1 ahí para ponerle el título del ejercicio. Entonces sería h1 y estructura while. Ya sabemos que la estructura de control while es una estructura de ciclo o de bucle que lo que hace es me itera, me va repitiendo una cierta instrucción una cantidad de veces hasta que se cumpla una condición. Entonces, la sintaxis básica del while sería la siguiente. Voy a poner acá el comentario y sería entonces while, abrimos el paréntesis y ahí va la condición. Abrimos y cerramos las llaves y adentro va el iterador más que va a ir incrementándose. Entonces, esta sería la estructura básica de un while. ¿Para qué utilizamos el while? El while generalmente se utiliza para recorrer datos provenientes de una base de datos. Entonces, generalmente se hace una consulta, esa consulta se guarda en una variable. Luego con el ciclo while nosotros vamos recorriendo todo ese valor que vino de la base de datos para luego devolverlo, imprimirlo en la pantalla en un PDF o de alguna forma que sea, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad que tiene el while ya hablando en programación con base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer aquí una variable que le voy a llamar x, le voy a dar el valor de 1 y para ir viendo cómo se aplica el while. Entonces se escribe la palabra while, abrimos las llaves, ahí adentro va la condición y la condición le voy a decir que x sea menor o igual a 5, por ejemplo. Abro y cierro las llaves y ahí voy a imprimir el valor con un echo y ahí ponemos el número es dos puntos y ahí vamos a concatenar nuestra variable que sería x. Y luego podemos concatenar también un BR ahí o agregarle un BR. Esto es lo bueno que tiene al utilizar las comillas dobles, no necesito concatenar el código HTML, directamente ya puedo insertarlo ahí. Entonces, esta sería una forma de hacerlo. Ya sabemos que cuando hacemos un eco podemos utilizar las comillas dobles y la comilla simple también. Después, para cerrar nuestro bucle while, lo, bueno, aquí me faltó las instrucciones o el bloque de instrucciones. Entonces ahí va el bloque de instrucciones y luego el iterador como estamos haciendo. Y ahí abajo va a ir aumentando el iterador o esa variable que sería x. Y vamos a decirle x más más. Entonces de esta forma va a ir aumentando su valor de a 1, que sería de esta forma. Entonces cuando llegue x, aquí vale 1. Después va a valer 2, 3, 4. Cuando llegue a 5, entonces ahí va a terminar el ciclo y se va a imprimir todo esto en pantalla. Ahora, vamos a guardar esto. Me voy hasta mi ejercicio número 2. Me voy hasta mi ejercicio número 2. Perdón, era el 3. Sí, nuevamente me sale ese error porque otra vez hice afuera de la carpeta, tiene que estar adentro. Ahí sí, ya debería imprimir. Y efectivamente, ya me imprimió el resultado del 1 hasta el 5 como estaba preestablecido. Bien, otra de las cosas que podemos hacer con el while, aparte de ir incrementando, podemos ir decrementando también. Podemos hacer menos menos, por ejemplo.
y esto se va a ir decrementando. Y también podemos ir aumentando en un cierto rango de valor. Entonces voy a crear aquí una continuación de este ejercicio. Voy a tener otra variable. A ver, voy a aclarar una variable A, por ejemplo, o directamente variable. Va a ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir incrementando los valores de a 10. Entonces voy a tener un while y ahí voy a tener mi variable donde vamos a hacer una comparación que sea menor o igual a 100, por ejemplo. Entonces el valor se va a ir, o lo que quiero que haga mi programa es que vaya subiendo esa variable de a 10. Entonces voy a crear ahí un pequeño, voy a imprimir un pequeño título aquí arriba. Entonces para imprimir este título necesito hacerlo con un eco para que no haya problemas, porque estoy dentro del bloque este de aquí. ¿Sí? Aquí se abre y aquí se cierra. Entonces para que pueda imprimir un HTML tengo que hacerlo con un eco. Bien, ya tengo la variable, ya tengo la condición. Ahora voy a hacer el bloque de instrucción que va a ser imprimir los números como el anterior. Entonces ahí vamos a tener un eco y vamos a imprimir los números, o el número es. Y ahí concatenamos la variable. Guardamos eso y ahora vamos a hacer un incremento de esa variable, pero de a 10. Esto sería de la siguiente forma. Sería más 10. Vamos a guardar esto. Vamos a probar. Más es igual a 10. Tiene que ser. Y vamos a probar. Entonces el número es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta el 100. Entonces aquí podemos concatenarle también un pequeño HR o VR para que me haga un salto de línea de esa forma. Bien, ahí ya tenemos entonces lo que es nuestro operador while. Ahora vamos a ver otra estructura que es el do while, que es parecido al while pero con una pequeña diferencia. La diferencia está en que el do while siempre primero ejecuta algo y después pregunta la condición. Entonces, esa sería la diferencia sustancial que tiene con el while. El do while entonces primero va a imprimir algo sí o sí y luego recién entra en el bucle de condición, y ese bucle de condición es el que se va a encargar de parar el proceso. Entonces voy a escribir aquí la sintaxis del do while, que vendría a ser do. Abrimos las llaves, cerramos las llaves y luego va el while con la condición. De esa forma entonces sería la estructura del do while. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio sobre eso. Entonces voy a imprimir acá un eco y voy a llamarle do while. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio similar al anterior. Para hacerlo ya rápidamente vamos a llamarle a un número X, ya tenemos Z, por ejemplo. Z va a ser igual a 1 y ahí abajo vamos a establecer nuestra estructura do. Y en el do lo que vamos a hacer es un eco y ahí vamos a imprimir el número es, dos puntos, y vamos a concatenar nuestra variable Z. Y también vamos a ponerle ya un BR para que me haga un salto de línea. Cerramos aquí con punto y coma y aquí va el operador de decremento, que eso, o incremento, que eso es lo que me faltó. Entonces aquí va el bloque de instrucciones y operador de incremento o decremento, como fuera el caso, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a incrementar va a ser la variable Z. Entonces sería Z más más. Con eso vamos incrementando de a 1. Bien. A ver, tenemos un error ahí. ¿Por qué será? Acá me faltó cerrar el punto y coma. Y con eso ya estaría.
la estructura do. Ahora lo que tenemos que hacer es pararle, porque si ahora ejecutamos esto, no va a parar nunca, ¿verdad? Se va a ejecutar porque esto se va a ir incrementando y sumando y va a colapsar mi navegador, se va a colgar. Entonces lo que necesitamos es una estructura que le detenga. Con eso, para eso utilizamos el while. Entonces le vamos a decir que esa variable z va a ser menor o igual. Vamos a hacer el mismo ejercicio que el primero. Menor o igual a 5. Entonces, cuando sea menor o igual a 5, ahí va a parar. Vamos a probar. Y ahí vemos que tenemos do while 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y eh, también sería lo mismo con el operador de decremento. ¿Sí? Que sería incremento de a 10, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. La única diferencia va a ser, vamos a hacerlo ya también. Voy a copiar esto, voy a pegar abajo. Y este título también. Do while 2 lo voy a llamar. Y acá en vez de poner eso, voy a poner z más, vamos a poner z más es igual a 10. Y ahí entonces va a ir incrementando a 10 y aquí le vamos a cambiar el valor también, le vamos a poner 100. Y vamos a ejecutar esto. Y ahí vemos cómo va 1, 11, 21, 91. ¿Por qué va así? Porque yo establecía 1 en la variable. Si yo establezco a 0, entonces ahí sí me va a hacer 10, 20, así como nos muestra aquí el resultado. Bien. Hasta aquí entonces nuestra estructura while y do while. A continuación vamos a hacer otro ejercicio. Voy a cerrar ya entonces esto. Voy a crear un nuevo archivo aquí, que va a ser el 4.php. Y vamos a ver otra estructura de control. En este caso va a ser el for. Bien, tenemos h1 aquí. Estructura for. Bien, entonces vamos a abrir aquí nuestro bloque de PHP. Y vamos a cerrar. Y ahí va mi PHP entonces. La estructura for es similar a cualquier otro lenguaje. ¿Sí? Escribimos, su sintaxis es muy básica también. Sería for. Adentro va la variable. ¿Sí? Variable. Iteradora. Punto y coma. Ahí va la condición con la variable. Y luego variable más, que va a ser el incremento. O el decremento si le ponemos menos menos. Y luego abajo va el bloque de instrucciones. Entonces esta sería nuestra estructura básica de un for. Y vamos a hacer ya un ejercicio abajo. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es, vamos a contar de 0 hasta el 10 con for. Entonces utilizamos la palabra for. Adentro vamos a meter nuestra variable, que va a ser, podemos llamarle i, vamos a llamarle que sería de iterador. Iterador va a ser igual a 0. ¿Sí? Punto y coma. Iterador. Y la variable iterador va a ser menor o igual a 10. Punto y coma. Y luego mi iterador más, que se va a ir sumando. Entonces, a diferencia del while, el for en la misma estructura o donde se declara el for, ahí ya se declara el incremento, a diferencia del while que teníamos que declararlo fuera de la condición. Entonces, esa sería prácticamente la diferencia. El funcionamiento es exactamente igual y se utiliza dependiendo del caso que sea, ¿verdad? De la costumbre también, generalmente suele ser. Entonces, tenemos aquí número, es los puntos, espacio, y ahí vamos a concatenar ese número i, o esa variable i, mejor dicho. Y también voy a concatenar un br para hacer un salto de línea. Entonces, esta sería la estructura for, mucho más sencilla que la while. Vamos a ir a nuestro ejercicio 4 y detenemos entonces el conteo de 0 hasta 10 con for. Bien, otra de las posibilidades que tenemos también, así como teníamos dentro de JavaScript, teníamos el for each, también en PHP tenemos el for each. El for each me sirve, es prácticamente la misma estructura del for, pero
ya es, vamos a decirle que tiene una función interna ya que suprime toda esta condición que nosotros ponemos aquí, ¿sí? Entonces el for sirve eh, en bases de datos es en donde, donde aplicamos. Entonces lo que se hace es una consulta a la base de datos, esa consulta se guarda dentro de una variable y con un for each vamos recorriendo esa variable y ese recorrido lo que hace es guardar en otra variable que es la iteradora, ¿verdad? Todo el resultado, todo el string de datos que está viniendo y luego eso se imprime, se carga un combo, se carga una grilla de datos, etcétera, ¿verdad? Cualquier tipo de función podemos tener con eso, ¿verdad? Inclusive podemos tener un buscador y podemos tener una palabra clave y utilizamos el for each, que generalmente es el que más se usa. Y vamos a ver cómo se aplica también esto. Entonces voy a hacer acá un echo y voy a imprimir un H1, voy a imprimir un título. Entonces esto va a ser for each. For each y sirve más para recorrer matrices. Y las matrices generalmente vamos a utilizar para guardar los resultados SQL. Bien, ya tenemos ahí. Ahora lo que puedo hacer es voy a crear un array de datos. Sí, entonces voy a crear una variable que le voy a llamar colores. Esa variable colores va a ser de tipo array. Y ahí adentro voy a cargar los distintos colores. Rojo, verde, azul, amarillo. Cerramos nuestra variable que es de tipo array con estos contenidos. Y luego vamos a recorrerlo con un for each. Generalmente para eso se usa el for each. Y lo que se suele hacer es crear una variable en donde dentro de un array se guarden los resultados de base de datos. ¿Por qué es tan importante guardar los resultados de base de datos en un array? Porque podemos obtener el índice. El índice vendría a ser el ID y su correspondiente valor de esa ID. Entonces, en esos casos es en donde se aplica y se puede tener un mejor ejemplo sobre esto. Ahora hacemos un ejercicio nada más para visualizar cómo es la estructura. Entonces, aquí vamos a tener la variable colores, que es el que contiene todo, y luego vamos a hacer un as. Podemos llamarle también a otra variable colores o valores, ¿sí? Entonces valores va a contener los colores y de esta forma ya va a ir, esta variable va a ir recorriendo, por así decirlo, dentro de este array de datos y va a almacenar todos estos valores. Bien, después lo siguiente que hacemos ya es directamente imprimir eco, hacemos de el valor, valores. Y podemos concatenar un BR ahí. Vamos a guardar esto y ahí vamos a tener su resultado. Bien, aquí arriba voy a hacer que faltó aquí un 1. Ahí está mejor. Rojo, verde, azul, amarillo, que serían los valores que yo tengo en mi base de datos. Mejor dicho, en esta array de datos. Bien. Luego de eso, lo que podemos hacer también es otra forma de recorrer para obtener los índices. ¿Sí? Ahora vimos cómo recorrer para obtener los valores. Y también podemos recorrer para obtener el índice de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a crear aquí un subtítulo otra vez para recorrer matrices con, vamos a decirle índice de datos, que es en donde realmente se aplica, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a crear otra vez un array, una variable, y voy a crear un array, y dentro de ese array voy a guardar unos datos. Por ejemplo, voy a guardar nombres y edades. Entonces podemos poner aquí Pedro, por ejemplo, va a ser igual a un valor, vamos a decir 35. Después tenemos otro, Juan, este va a ser 37.
Después vamos a tener, no sé, María, por ejemplo. Y utilizamos el símbolo de flecha. Y eso nada más. Vamos a poner tres valores nomás para no hacerlo tan extenso. Bien, tenemos estos valores de datos y vamos a decir que estos son sus índices, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a traer esos dos valores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos el for each. Dentro de esa estructura, lo que vamos a utilizar es el array año, porque ahí se encuentran todos esos datos. Y luego le vamos a decir as. Le podemos poner una variable que se llame edad, por ejemplo. No, nombre. Y luego con el símbolo de flecha le llamamos a otra variable que va a ser la edad. Guardamos esto. Entonces este año va a contener el nombre y la edad, que serían estos dos valores que están aquí. ¿Sí? Entonces vamos a imprimir ahora el resultado. Estas variables pueden llamarse de cualquier forma. Lo que sí tiene que ser el mismo, tiene que ser esta primera variable en donde le estamos diciendo cuál es el array de datos que se va a recorrer. Y estas son nada más las variables que van a albergar esos datos. ¿Sí? Entonces ahí voy a imprimir con un eco. Voy a poner, a ver, el nombre. Nombre. Y luego vamos a concatenar. Vamos a ponerle aquí un es igual. Y podemos ponerlo otro que es la edad. Vamos a guardar esto. Y vamos a ver su resultado. María 28. Me trajo el último valor. ¿Sí? Bien, ahí tuve un error porque me imprimió solamente uno. ¿Sí? Te debería imprimir toda la array. Y aquí está el error. Aquí no tendría que ser punto y coma, sino una llave tenía que abrir ahí. Y ahí adentro imprimir el resultado. Entonces, de esa forma sería. Bien, vamos a guardar y actualizar. Y ahí estaría ya entonces nuestro array de datos que podemos concatenar un BR ahí para hacer un salto de línea por cada iteración. Ahí se quedaría entonces de esa forma. Bien, esta sería entonces la estructura for each, una estructura bastante utilizada. Y luego también vamos a ver lo que es el break, cómo se utiliza dentro del bloque for. ¿Sí? Entonces, sabemos que el break lo que hace es cortar la continuación de una estructura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se aplica eso. Entonces, H1 ahí y vamos a llamarla aquí break para ejecución, para parar la ejecución. Y eso lo vamos a poner como subtítulo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una pequeña variable que vaya de 0 a 10 y después vamos a hacer una condición dentro de ese for. Le vamos a decir si la variable es igual a 5, por ejemplo. Cuando llegue a 5, entonces ahí que pare el funcionamiento y luego que continúe, o mejor dicho, y ahí que se corte la condición por más que no sea esa la condición principal del for. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Aquí voy a tener una variable que le voy a llamar, por ejemplo, a, y esa variable a voy a establecer a 0. Ponemos punto y coma, luego mi variable a va a ser menor a 10. Punto y coma, luego otra vez a más más. Ahí se va aumentando normalmente como un for. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a comparar si esa variable a es igual a 5, por ejemplo, ¿sí? Abrimos, cerramos las llaves. Ahí que se corte, ¿sí? Que haga un break. Se corte eso ahí y luego hacemos el eco ahí para que vaya imprimiendo los números. Entonces el número es los puntos espacios y concatenamos ahí la A. Y también podemos ponerle un BR aquí
Cerramos con punto y coma. Bien, a ver, que no está bien aquí. Sería el punto y coma aquí. A igual a 0. Aquí está el error. Bien. Este no estaría correcto ahí. Ahí sí. Aquí estaba el error. Tenía un punto y coma que cerrar ahí. Siempre importante eso. Cuando hacemos un echo o un print, sí o sí utilizamos el punto y coma porque si no ya nos da el error. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ahí está. Desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 llega igual a 5 y ahí hace un break. Entonces ahí el número 5 por eso no me imprime más porque ahí ya corta el funcionamiento. ¿Sí? Entonces de esa forma utilizamos el break. Así como tenemos el break, también existe otra variable que es el continue. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar así mismo como está esto. Voy a copiar y voy a pegar acá abajo. Este título lo voy a cambiar. Le voy a poner la variable es o la constante es continua, se llama. Y lo vamos a reemplazar. En vez de break, vamos a ponerle continue. Continue. Vamos a utilizar la misma variable o podemos cambiarla a b, esto para que no confunda. Bien, ahí guardamos y vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el continue? Continue lo que hace es, nosotros le decimos, cuando veas b sea igual a 5, entonces a partir de ahí que él siga imprimiendo. Por eso es que nos imprime 0, 1, 2 hasta el 4 y después salta el 5. ¿Por qué? Porque ahí le dijimos eso, ¿sí? Y imprime normalmente otra vez porque mi condición era menor a 10. Vamos a ponerle menor o igual para que me aparezca el 10 también. Entonces ahí vemos cómo nos salta del 5. ¿Sí? Entonces ya vimos nuestras estructuras de control que serían estas y a continuación ya vamos a ver lo que son las funciones.